Hola, soy Mauricio Herrera, director del semanario Universidad, y le doy la bienvenida al programa Puntos de Vista, en el que hoy profundizaremos en nuestro principal tema de portada. La mitad de las firmas relacionadas con el gabinete incumplió el pago de impuesto a sociedades anónimas y detallamos que la firma dueña de la casa donde vive la presidenta Laura Chinchilla no pagó el impuesto al 31 de enero. El ministro de Justicia fiscaliza el impuesto, pero es directivo en 3 sociedades morosas y la presidenta afirma estar desvinculada de la sociedad que nunca pagó ese tributo. Además, le informamos acerca de cómo las comunidades de Turrúcares se oponen a un proyecto de instalación en esa zona de un relleno sanitario. También le informamos de cómo el perfeccionamiento de la ley Mordaza atrasa sus reformas. Y también en el suplemento Crisol puede informarse de cómo los académicos abogan por mayor seguridad jurídica en los ensayos clínicos. También le informamos del inicio del Festival de Música de Monteverde a partir de este fin de semana en esa comunidad de Punta Arenas. Hoy me acompaña en el programa el periodista del semanario Universidad, Ernesto Rivera, quien elaboró el reportaje de portada de esta semana. Y con nosotros está el viceministro Álvaro Ramos, viceministro de Hacienda, para profundizar en este tema. Don Álvaro, en primer lugar, en su criterio, ¿cómo afecta el esfuerzo de recaudación del impuesto de sociedades anónimas el que miembros del gabinete no lo paguen? Sí, vamos a ver, desde el punto de vista estrictamente numérico, posiblemente no lo afecte mucho, dado que son pocas personas de una gran masa. Creo que lo preocupante es, nosotros ya sabíamos que iba a ser difícil implementar un impuesto nuevo a las sociedades jurídicas, la gente no está familiarizada, se requiere un proceso mientras se familiarizan y sobre todo porque había un uso relativamente frecuente de las sociedades jurídicas, ustedes lo habrán notado en las declaraciones, no mire, es que es de un hermano, de un primo, de X, y me habían metido y nunca me sacaron y ahora me doy cuenta y tengo que renunciar. Eso es verdad, digamos, me parece que había un proceso, sobre todo muy estimulado por los abogados en Costa Rica, que las sociedades se constituían y no se le daba un buen seguimiento a estas sociedades. Me da la impresión de que hay que hacer 2 esfuerzos aquí. Uno, que creo que va a ser natural con este impuesto en específico, que las personas van a ponerse en orden con sus sociedades. Ese proceso no creo que lleve mucho tiempo más, sobre todo a partir del 3er año donde muchas de las sociedades venzan. De hecho, eso me preocupa un poquito más, porque la ley establece que 3 impagos y la sociedad se disuelve. Y yo quiero ver qué pasa después de eso cuando la gente diga, pero mi sociedad y se disolvió, y sobre todo en esas declaraciones era muy interesante, la persona está fuera del país. Entonces yo no sé si son ausencias prolongadas y vuelven y se disolvió la sociedad, ¿cómo vamos a manejar eso políticamente? Jurídicamente creo que va a ser sencillo, pero políticamente puede ser delicado que se disuelvan sociedades, sobre todo si tienen activo muy grande. Entonces, creo que este proceso naturalmente de aquí a un año más, un año y medio más, ya va a estar mucho más consolidado. Pero en términos de ejemplo hacia el resto de los contribuyentes, sí. ¿Qué implica el que desde el gabinete no se haya cumplido con ese proceso, claro, ya sea de pago puntual o de ordenamiento de la participación en determinadas sociedades? Sí, me da la impresión de que sí es problemático hasta cierto punto, porque volvemos a lo mismo, hay un tema que era un poco el segundo proceso al que iba yo, y es esta trampa, no sé si llamarlo trampa, pero es esta sensación, sí, ok, la verdadera evasión en Costa Rica, la evasión pura y dura, es gente que conoce muy bien el procedimiento, le haya, digamos, portillos, acomoda y básicamente intenta, no sé si defraudar en todos los casos, pero en algunos casos incluso es un fraude claro, de ley, para evitar pagar impuestos.
Y a la vez hay todo este otro conjunto de personas, y uno lo ve en el de sociedades jurídicas, pero también en muchos otros procedimientos tributarios, donde por ejemplo la persona declara o como en este caso, sos parte de una entidad que no se puede escapar del impuesto, porque ahí está el impuesto y cae directamente sobre la sociedad. Y entonces, en ese tipo de personas, la morosidad sobre este impuesto, de alguna manera, lo que nos ha faltado en Costa Rica, y en parte es culpa de la misma gente, porque la gente nunca da direcciones para que la notifiquen, hay toda una serie de estrategias que hacen más difícil notificar, pero digamos, tenemos un proceso donde a la misma administración se le ha hecho difícil decirle a usted, mire, usted debe dinero, por favor págueme, y entonces cuando no existe esa acción, naturalmente se vuelve mucho más fácil para las personas, incluso de buena fe, no pagar. Y a mí me parece que la administración tiene que hacer un esfuerzo mucho mayor para que las personas que de buena fe van a pagar, si se les recuerda, si se les avisa, si se les dice, pues que lo hagan. Y así poder diferenciar con mucha más claridad. Ok, usted es un moroso que apenas le aviso viene y me paga y apenadísimo y paga y todas las cosas. O usted es un carebarro que no va a venir a pagarme nunca aunque yo le esté recordando y lo esté buscando. Ese esfuerzo administrativo todavía nos falta bastante trabajo por hacer, y creo que sobre todo en el caso de los funcionarios del gabinete, eso pesa mucho, digamos, el impacto político de no pagar. Hay un tema de liderazgo, es decir, se le está pidiendo al país consistencia en el pago de los impuestos y no se está ejerciendo esa misma actitud a nivel personal. ¿En qué situación coloca eso Hacienda? ¿Con qué autoridad moral pedirle a los demás que paguen si el gabinete no tiene esa actitud? Sí, no sé si es que el gabinete no tenía esa actitud de pagar o si es más este tema de información, de que es un impuesto nuevo y que la gente todavía está aprendiendo a pagarlo. Don Álvaro, ¿le parece que el gabinete no podía estar informado sobre este impuesto? Bueno, claro que sí, es que este es el tema de fondo. Por ejemplo, el registro público, que es el que administra el impuesto, no estableció un reglamento hasta relativamente tarde, no estoy seguro si ya lo estableció. Entonces, por ejemplo, esa es una ley que se reglamentó de manera bastante tardía. Y eso es un punto importante, digamos, desde el punto de vista informativo de los contadores, de los abogados. Hay un proceso ahí en el cual se tiene que trabajar mucho desde la administración. Hacienda no administra este impuesto, hago esa salvedad, es el otro ministerio, el Ministerio de Justicia. Aún así nosotros hemos tratado de colaborar, pero lo que es muy complicado es lograr una transición rápida a que la gente esté informada de manera pronta. Hay un elemento ahí también que, con la excepción de los que son presidentes de las sociedades, porque esos tienen la responsabilidad legal, los demás en teoría no la tienen. Entonces también obviamente ellos deberían estar detrás de la gente, pero me parece un poco fuerte decir, mire, usted es el secretario de una sociedad que se hizo hace 10 años y es responsabilidad suya no haber estado detrás del presidente para que la pague. O sea, hay que dimensionar qué tan grave es el comportamiento. Sí, hay una negligencia, un descuido, pero no sé, en la medida en que no haya habido un proceso de maniobra para no pagar, sí, es un mal ejemplo, pero no es alevoso, por decirlo de alguna forma. Tenemos que irnos a una pausa y volvemos en unos minutos a Puntos de Vista en esta noche con el viceministro de Hacienda, Álvaro Ramos. Estamos de regreso en su programa Puntos de Vista. En esta ocasión estamos entrevistando al viceministro de Hacienda, Álvaro Ramos. Usted nos decía, don Álvaro, recién que desde su perspectiva la conducta del gabinete no fue intencional en evadir el impuesto, sino más bien negligente. Pero ¿no es este el problema general de lo que ocurre con los impuestos? Que hay un tratamiento liviano respecto de la conducta del deber de pagar. Sin duda, pero volvemos a lo mismo.
hay que separar dos tipos de actores, digamos, porque aquí hay muchos actores que se les nota la conducta de no una negligencia, no, sino activamente de evitar el pago. Y es difícil de demostrar en muchos casos. En otros casos hay más esta otra conducta. Por ejemplo, supongamos que alguien llega y declara sus impuestos y después no los paga, o no sabe si los pagó su contador, ¿sí? Porque aquí también eso ocurre mucho. Muy brevemente, sé que no es el tema de interés, pero por ejemplo hace poco nos pasó algo muy simpático con esto del doing business, el indicador ese indicador se entrevista a los abogados y a los empresarios, mire cuánto están durando los procedimientos. Entonces yo dije un montón, tantos días para tal, tantos días para tal, y nosotros hicimos la revisión, doña María Antillón la hizo, y ella decía, miren qué raro, estos procedimientos solo duran 2 o 3 días y lo hemos comprobado una y otra vez porque los empresarios dicen que duran 20 y descubrimos que en realidad son los abogados y los contadores que se atrasan, se les olvida llevar el papel, se quedan callados o mueven el dinero ellos mismos y después es culpa del gobierno. ¿Por qué hago esa observación? Porque yo no sé hasta qué punto eso puede haber ocurrido con este impuesto, sobre todo, que como este es un impuesto que generalmente los que lo manejan el día a día son los contadores y los abogados de la gente dueña de estas empresas o sociedades, yo no sé hasta qué punto hubo un problema de que la gente decía, bueno, págueme o averígüeme o lléveme la cuenta. Pero, don Álvaro, Sí, pero por precisamente favor, cómo no, en ese punto, el año pasado ya hubo una experiencia en que el ministro de Hacienda y el director de tributación debieron renunciar a sus cargos precisamente porque habían incumplido algunas de sus obligaciones tributarias. Entonces, ¿cómo explicarnos que ahora, después de que ocurrió esa experiencia, con toda la información que había en los medios de comunicación acerca de este impuesto, con las alertas que desde Hacienda y desde otros miembros del gabinete incluso se hacían acerca de la importancia de pagar el tributo, aún así los ministros, y aún más, el ministro encargado de la fiscalización del tributo, no lo hayan cancelado? Sí, es una pregunta interesante. Supongo que tendría que hacérsela a ellos, pero por ejemplo en el reportaje observé que por ejemplo don Luis le dijo a usted, vea, yo he tratado de salirme de 20 de ellas y aquí tengo la cuestión de notario público. Yo creo que la mayoría de estos casos, sobre todo porque es sociedades jurídicas, lo que le ocurrió a don Fernando y don Francisco es que eran más el tipo de impuesto tradicional como el impuesto de renta, en los que se habían dado problemas, que de hecho tengo que agregar eran infracciones, no eran, por ejemplo, el caso de don Francisco en particular, él por ejemplo había declarado, pero nunca le cobraron, y ahí es donde yo digo que es complicado porque él no declara y no paga un año, declara y paga el siguiente, declara y paga el siguiente, declara y paga el siguiente, pero nadie nunca le dice, mire, usted nunca pagó este. Entonces aquí hay un comportamiento extraño de que porque la administración nunca reaccionó y le levanta la bandera y le dice, mire, aquí está faltando. Sí, pero estamos en un contexto en el que el gobierno ha insistido muchísimo en la necesidad de recaudar más impuestos, que se están creando nuevos impuestos, que hay algunos avisos de que vienen nuevos tributos, quizás en el futuro cercano, y uno podría pensar que es una actitud de sentido común y de precaución mínima que los funcionarios que están obligados a dar el ejemplo ante el resto de la sociedad sean los primeros en ponerse en total orden en sus asuntos. No, ahí yo lo único que le podría decir es, uno, que de las declaraciones que vi, puesto que no he hablado con ellos personalmente, pareciera que muchos de ellos intentaron hacer ese esfuerzo, y yo no sé hasta qué punto, porque volvemos a lo mismo, y yo lo he visto mucho, en particular este tema de las sociedades jurídicas tiene la debilidad de que históricamente se hacían muchísimas sociedades en las que, sobre todo los que son abogados, en los que ellos mismos se ponían de miembros y los secretarios y todo. Bueno, si usted me pregunta a mí, seguro usted pone cuál es la profesión con la tasa más alta de incumplimiento de esto, y son las pobres secretarias de los abogados a las cuales metían a todas estas sociedades jurídicas, y ellas no tienen vela en este entierro. Pero así va a ser. Entonces, ¿qué es? ¿Que ellas son negligentes o incumplen? No, es que hubo un proceso histórico, y entonces ahí la pregunta que uno se tiene que hacer es ¿por qué había ese proceso histórico?
A mí la respuesta que se me da con mayor frecuencia es porque el Poder Judicial es extremadamente ineficiente. Entonces, al ser tan ineficiente en tramitar sobre todo las mortuales, entonces la gente metía todo en sociedades jurídicas, todos los activos importantes, para que no se les quedaran pegados en una mortual por 5 o más años. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, vayámonos al origen de todos estos malos hábitos. Aquí estamos corrigiendo un mal hábito, tratando de introducir este tipo de mecanismos. Deje de usar sociedades jurídicas para algo para lo que no son. Pero venimos con un proceso histórico en el que se han venido subsanando problemas previos con este tipo de mecanismos. Ahora, retomando el tema de actitud, de liderazgo, Claro. También son los contadores y en muchos casos los abogados los que se encargan de administrar las empresas de las personas. Esos contadores y esos abogados nunca olvidan, o en la mayoría de los casos no olvidan, pagar los salarios. La gente sabe con certeza que tiene que pagar el salario de sus empleados y da una orden suficientemente clara y firme de que nunca se incumpla con el pago de salarios. Claro. Parece que no existe el mismo compromiso en esta muestra del gabinete. Si le hubieran dado una instrucción clara y precisa a su contador, cuidado se olvide de pagar los impuestos, probablemente no se hubieran olvidado. Viera que no tengo tan claro eso, le voy a decir por qué. ¿Qué pasa si usted no le paga a un empleado? Inmediatamente reacciona ese empleado, ¿cierto? Ese es el problema nuestro. Nuestra reacción no es inmediata. Nos toma mucho tiempo darnos cuenta, mira, este tipo no pagó, vayamos a buscarlo. Yo creo que esa distinción cualitativa es fundamental. ¿Cuánto es el tiempo de reacción en lo que ocurre algo? Por ejemplo, una observación que yo vi aquí, el caso de la sociedad de la señora presidenta, que pagaron creo que 5 días después. Y entonces ahí es un tema interesante que evidentemente jamás habríamos reaccionado en 5 días, pero si usted se atrasa en pagarle 5 días a un empleado, el pobre hombre no va a poder comer, le va a venir inmediatamente a decir, hey, páguenme, yo no puedo. Tenemos que ir a una pausa disculpe. y volvemos en unos minutos a ese su programa Puntos de Vista, en esta ocasión entrevistando al viceministro de Hacienda, Álvaro Ramos. Estamos de regreso en su programa Puntos de Vista, entrevistando al viceministro de Hacienda, Álvaro Ramos. Don Álvaro, en este momento, ¿cuál es aproximadamente la morosidad que hay en el impuesto de sociedades anónimas? Sí. Cada día cambia un poquito, así que no le puedo precisar cuál es en este momento, pero supera el 60%. Sí tengo que aclarar que desde el momento en que se diseñó el impuesto ya se sabía que muchísimas sociedades eran de puro papel, que de hecho posiblemente la situación de muchas de las que ustedes investigaron, que eran sociedades que la gente simplemente no iba a pagar el impuesto nunca y se iba a disolver eventualmente la sociedad. Y entonces aquí el tema es que aún así la morosidad que se esperaba, que en este caso era más como una morosidad calculada, no una verdadera morosidad, sino, bueno, son sociedades de mentira, nadie las va a pagar nunca, había sido como un 40%. Entonces sí está excediendo nuestras expectativas, la morosidad. ¿Cuál es el propósito que tiene este impuesto? ¿Qué necesidades de gasto estatal se pretendían llenar con Sí, este la tributo? idea era apoyar con más fuerza el sector seguridad. Básicamente prácticamente todo este dinero va al Ministerio de Seguridad. Entonces era para hacer, y creo que también el de justicia para la parte de prisiones. De administración, básicamente. Sí. Entonces, Y esos recursos, o lo que se esperaba recibir, ya se había presupuestado, ya se tenía una previsión del el uso que se le iba a dar. Entonces, al haber este faltante, ¿qué impacto tiene eso en los objetivos de la utilización de esos fondos? Claro,
Sí, no, no tendría ninguno desde el punto de vista de utilización. Tiene un impacto desde el punto de vista que en vez de estarse financiando con el impuesto, se termina financiando con deuda, pero en última instancia el dinero es fungible. Entonces, simplemente es un tema de que no entró suficiente dinero a la caja única, que de ahí tiene sus destinos. Don Álvaro, el dinero es fungible, pero la conducta de retrasar el pago, de no pagar, ustedes la plata al ministerio se la giran, se la tienen que girar, Ajá. pero no recaudan la misma cantidad de lo que le giraron, Claro. entonces se tienen que endeudar. Es decir, esa conducta produce que el resto de los costarricenses nos tengamos que endeudar. Claro. No, efectivamente, es un tema de contrato social en última instancia, ¿no? Que ha habido un compromiso de cada vez darle más dinero a educación, más a seguridad, etcétera. La gente acepta ese compromiso y después la sociedad no reacciona como uno esperaría para pagar esos compromisos que se adquirieron. Por eso es que va a ser necesario también pensar en un nuevo plan de consolidación fiscal en el cual va a haber que incluir un componente fuerte de recorte del gasto público, porque evidentemente el contrato social de yo estoy gastando tanto, ayúdeme a pagar esto, no está funcionando, la gente no está aceptando ese contrato social, la gente está pidiendo reduzca el gasto público y yo tal vez acepte subir los ingresos. Y ahora vamos a tener que volver a empezar un proceso de diálogo donde convenzamos, vean, ok, vamos a hacer este sacrificio, vamos a reacomodar un poco, a ser más eficiente el aparato estatal, pero a cambio necesitamos que usted empiece a cumplir. Claro, la ley se puede quedar en el papel, uno puede escribir una ley como esta y de repente no recaudas todo lo que esperaba, pero en última instancia, y esto es algo en lo que nos gusta hacer mucho énfasis en el ministerio, sobre todo un proceso como este, los de ingresos que no dependen tanto de uno, el gasto, uno sí puede un poco como acomodarlo más, estudiarlo más al detalle fino, con los ingresos de alguna manera la gente está generando expectativas sobre cómo va a reaccionar la gente, que no necesariamente son como efectivamente va a ocurrir, y entonces ahí uno tiene que hacer un esfuerzo muy grande por entender que estos son aproximaciones, que no vas a lograr decir, ok, hoy vamos a pasar de impuesto de ventas a IVA y pum, todo se solucionó de la noche a la mañana. No, va a haber todo un proceso en que todo el mundo va a tener que aprender cómo usar el IVA, digamos, supongamos que lo pasemos, cómo se usa el IVA, aprender a acreditar, mire que esto se acredita, esto no, que... Entonces, todo lleva un proceso. Pero ha habido ahí entonces problemas en la implementación, en la educación de la sociedad, específicamente en este impuesto, pero también en los demás, de que no se ha quizás Claro. comunicado con precisión cuáles son los trámites y cuál es la forma en la que las personas tienen que pagar ese tributo y además la responsabilidad que cada uno tiene al respecto. Sí, puede ser que haya que seguir trabajando mucho en esos procesos de comunicación. Nosotros estamos, por ejemplo, modernizando todo nuestro sistema informático poquito a poco. Hace poco se instauró, por ejemplo, la declaración por internet de ventas y ventas. No fue el éxito rotundo que hubiéramos querido, pero ya es un paso en la dirección correcta. ¿Qué sigue? No vamos a retroceder, seguimos puliendo, mejorando, y ese tipo de decisiones empiezan a ayudar mucho a que haya más claridad, porque entonces ya es meterse a una página, bueno, aquí hay un manual, este es el procedimiento, y no es esto de vayamos a la oficina tal y agarremos el formulario 2532 y ahora a la oficina tal otra para agarrar el... No. ¿Qué esperarían ustedes en adelante? Acerca de la conducta tributaria de los funcionarios públicos, específicamente del gabinete. ¿Cuál sería su expectativa hacia más adelante? Me parece que este tipo de reportajes y en general los esfuerzos que hagamos de la administración van a contribuir a que todos, no solo los funcionarios públicos y no solo los funcionarios públicos de alto rango, vamos a tener que aprender cada vez más a que hay que contribuir con el país y que esto es un proceso en el que todos estamos juntos, en el que todos debemos buscar hacer nuestro aporte a la sociedad y en el que todos debemos aprender a llevar en orden nuestras cosas, porque de nuevo,
hay algunas personas que más bien llevan muy en orden cómo no pagar. Y estos casos me parecen que son más, miren, no me di cuenta, me faltó. Y eso ya no debería ser una excusa aceptable. Creo que es muy prematuro pedir, ya no es aceptable del todo, pero vaya cuidándose y cada vez va a ser menos y menos aceptable. Para el público no es aceptable decirle no puedo tener el policía que necesito en la cuadra porque una parte del gabinete no pagó los impuestos. Es cierto, pero sí, hay muchísimo. Para mí, por ejemplo, que soy sordo, no es aceptable que todavía no se cumple a la perfección la ley 7600 y se pasó hace 15 años. Esta se pasó hace 1 año y medio. ¿Sí? Entonces, yo creo que hay que saber que todo es un proceso. Muchísimas gracias, don Álvaro. Muchísimas gracias, Ernesto. Esto ha sido todo por hoy. Le agradecemos su presencia y su compañía en nuestro programa Puntos de Vista. Gracias.